Nacional en la semana máxima tensión se vivió en Venezuela tras la toma de poder de nuevo de Nicolás Maduro hasta el año 2031. Juró por tercera vez. Para analizar este tema estamos con Gilberto Aranda, experto internacional. Gilberto, bienvenido a Mega Noticias. Muchas gracias por la invitación. Saludos, por supuesto, a quienes nos están viendo. Sí, hay mucha gente, sobre todo también personas que viven en Chile, que están muy atentos con esta noticia, quizás esperaban otra cosa. Lo primero, se adelantó la toma de poder o el juramento. Esto supuestamente era el 20 de enero. Se adelantó y hubo varios cambios. Cuéntame un poco. No, era el 10 de enero. Lo que se adelantó la ceremonia de juramentación. Que ¿La era, hora? La hora, claro. Que era ¿Y el lugar? Claro, de 1:30 a entre 1:30 y 2. Y al final, hora chilena, y al final fue alrededor de mediodía, entre 11:30 y 12 del día de ayer. Es decir, entre 1:30 y 2 fue adelantada y además el salón cambió. Esto es evidente no solamente porque había una preparación en muchos medios de comunicación para transmisiones en directo a partir de la hora señalada y que eso no fue, sino que es evidente porque incluso algunas delegaciones como la rusa llegaron justo cuando estaban en el propio juramento. Es decir, fue algo más bien sorpresivo que habla de que el régimen de Maduro midió un cierto riesgo, básicamente con posibilidad, digamos, de protestas que pudieran detener, pausar el juramento. Poca presencia de mandatarios, creo que Nicaragua, Cuba, no mucho más, lo cual habla respecto de cómo observa el mundo esta toma de poder también, ¿no? Este juramento. Había unos 4, pero efectivamente son pocos. Poco. Y hubo otras delegaciones de importancia, pero que mandaban a figuras de segunda o tercera línea, por decirlo de alguna manera. Es decir, por supuesto que China y Rusia se presentaron como delegaciones, pero no necesariamente con lo que son quienes están a cargo del Estado, ni tampoco de lo que es las relaciones exteriores. Es decir, figuras de segunda o tercera línea. Y además algunos presidentes de la región o presidencia de la región como México y Colombia optaron porque fuera el propio embajador ante Venezuela quien asistiera en representación del Estado. Fue valiente acá la oposición, la líder absoluta de la oposición, María Corina Machado, que sale de su clandestinidad, entiendo, y lidera algunas marchas ese mismo día, públicamente, que le costó ser, entiendo, detenida, que fue una de las noticias de esa jornada. Sí, bueno, la verdad es que se presumía que ella en algún momento iba a aparecer, pero claro, hubo una retención que también habla de confusión y en cualquier caso a mí me parece que todo apuntaría a un régimen que también tiene confusiones respecto a cómo lidiar con esta oposición y que en un momento opta por detener y liberar. Estos son mecanismos para intimidar, digámoslo más claramente, para aterrorizar a la población. Si al fondo es un régimen de facto que está aterrorizando a la población y que ayer hemos visto en una ceremonia de juramentación, más bien de usurpación, que de alguna manera hace caso omiso de aquellos resultados que podemos ver en las actas recabadas y que fueron depositadas en Panamá hace unos días. Exactamente, que hablaban de un 70% de apoyo a Edmundo González, al candidato. Bueno, las actas reconstituidas son alrededor de un 85% y ese universo, que todavía le falta una porción, tiene alrededor de un 70%, es decir, dobla los votos de Maduro. Pero como quiera que sea, me parece crucial el hecho de que varios gobiernos de la región no solamente no asistieran o mandaran a delegaciones menores, sino que desconocieran el triunfo o la calidad de presidente Maduro, que es lo que está haciendo básicamente algunos gobiernos desde Brasil, más bien no reconocer el acto electoral y, por cierto, también Chile. Uno se pregunta cómo se logran salir con la suya en este sentido. O sea, cuando no presentan las actas, cuando toda la evidencia recabada hasta el momento dice que no ganaron las elecciones y aún así jura por un tercer periodo hasta el 2031. Entonces mucha gente dice, pero ¿cómo esto puede pasar? Esto pasa cuando son gobiernos que no dependen de la voluntad popular. Que en otras palabras no siguen procesos democráticos. Ya los resultados, las decisiones no dependen de muchos, sino que dependen de unos pocos, cada vez menos. Me refiero a cómo eso puede suceder y cómo se puede eternizar. ¿No se puede hacer nada? Y eso se hace también a través del control férreo de las Fuerzas Armadas. Y esto es lo que ha hecho la diferencia, porque también hay que decirle a la gente que nos ve que lo que puede hacer la sociedad internacional es muy importante para levantar los ánimos y para hacer fuerza, pero el factor crucial de este puzzle venezolano está en lo doméstico, está en
está en la propia Venezuela. Básicamente lo que puede hacer la sociedad a través de protestas pacíficas y también lo que puedan decir en algún momento las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con Edmundo González? Él sigue fuera del país por su peligro en el fondo, porque está en riesgo su vida básicamente, pero él dice voy a volver y me voy a poner la banda. Uno escucha esto y recuerda a otros líderes de la oposición que también en su momento dijeron yo voy a volver, me voy a poner la banda, voy a ser el presidente, pero son como salud a la bandera, se puede decir, ¿no? O sea, ¿tiene alguna opción real de que eso ocurra? Bueno, hemos visto la lucha de dos emociones, en este caso los días previos y quizá algunos meses anteriores a esta ceremonia. La lucha del terror de Estado, que además incrementó la cantidad de personas detenidas, muchas veces secuestradas sin conocimiento de su paradero, Márquez, Correa, podríamos citar varios, la militarización de la seguridad en las calles, artillar también a las fuerzas, a la Fuerza Aérea y con escudos antimisiles, es decir, un estado de terror contra otra emoción que es la emoción de la esperanza. Lo que intentó hacer la oposición en los días, semanas, meses previos fue alimentar la esperanza con el eventual regreso de Edmundo González para la toma de posesión, cosa que no ha ocurrido y lo que ahora vemos es que se sigue alimentando aquella esperanza y nos dice tanto María Corina Machado, la líder en la clandestinidad, como Edmundo González fuera de Venezuela, nos dicen que esto de todas maneras sucederá más temprano que tarde, prontamente, cuando las condiciones así sean dadas, etcétera, al fondo dilatándolo, pero sé que la situación para aquello es muy compleja. O sea, la clave de cualquier movimiento, ya sea para un lado o para el otro, está hoy día en las Fuerzas Armadas. ¿Y existe alguna posibilidad, existe algún movimiento, algo que se haya filtrado respecto de que se pueda armar algo desde las bases de las Fuerzas Armadas, algún tipo de rebelión, se podría decir? En las cúpulas, en los altos mandos, no se observa fisura, y quiero ser bien claro en esto. A pesar de que incluso González Urruti ha dicho hace algunas horas, en el día de ayer, ha dicho que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas llama básicamente a desconocer las órdenes de Maduro. La verdad es que eso no se aprecia. Vladimir Padrino López, el jefe de la defensa de Venezuela, de alguna manera ha estrechado la alianza con el círculo de poder y por lo tanto a nivel de la cúpula no se observa ninguna división. Otra cosa, y es la pregunta que siempre subsiste, es qué puede pasar en la baja oficialidad, en la oficialidad joven, ¿ahí? En los mayores, los coroneles, y ahí eso es lo que no sabemos. Pero por lo que vimos en estos días, la verdad es que las órdenes del madurismo fueron acatadas al 100%, las grandes ciudades fueron copadas de vigilancia policial y militar y se estrechó el círculo de seguridad en torno al régimen. Con lo cual la perspectiva de otros 6 años en el poder hasta 2030, 2031 es algo efectivo. Frente a eso, la oposición pues va a tener que tener un ejercicio de paciencia sumo y sobre todo aguantar unificada, porque el problema de la oposición en el pasado fue precisamente estar dividida, fragmentada y básicamente tentada por lo que fue el boicot electoral, que siempre era parcial. La unificación de la oposición fue lo nuevo en la elección pasada, claro, y vamos a ver si se mantiene así. No, y está el impacto también en el resto de la región. O sea, varios países, varios gobiernos, digamos, de acá de Sudamérica ya están diciendo nos estamos preparando para otra ola migratoria. Chile incluido, se habla de 400.000 más. Eso es altamente probable y no solamente lo voy a achacar a lo que se está viviendo en Venezuela con esta nueva juramentación ilegítima, sino que también a que va a haber un nuevo habitante en la Casa Blanca que también tiene una política de deportación y detención a toda costa, lo que va a significar que se va a articular Estados Unidos con México, le va a exigir a México que se adopte ciertas medidas y toda esa gente que está intentando llegar al norte también tendrá que buscar otra, exactamente, va a girar hacia el sur. Por lo tanto, creo que es bastante plausible pensar que tendremos nuevos contingentes de migrantes desplazándose hacia el sur del mundo. El sur del mundo no es solo Chile, pero es uno de los destinos. Gilberto, ya que mete a Estados Unidos, tengo que hablar de la figura, porque llama la atención también que el mismo día en que Nicolás Maduro jura en su tercer mando, hasta el 2031, su tercer periodo, se ponen nuevas recompensas, nuevas sanciones de Estados Unidos, digamos, por cualquier información. Hay millones de dólares en recompensa que pueda terminar con la captura de Nicolás Maduro, un hombre buscado, Diosdado Cabello, otros más también. Canadá hace lo mismo, Reino Unido hace lo propio, el Consejo de la Unión Europea también. O sea, se están uniendo para ver de qué manera se puede atacar desde el punto de vista económico, a lo mejor, a estas personas. A ver, este es el capítulo de lo que se llama sanciones unilaterales, que son
tiene varias aristas. Yo creo que el día de ayer es un día simbólico y por lo tanto convergen. El grado de coordinación que hayan tenido, eso habría que mirarlo con calma, si realmente hay coordinación o más bien... No creo que sea coordinado, pero el mismo día. Al menos fue el mismo día y por lo tanto convergen. Se trata, y esto es bien claro, en este caso de las sanciones unilaterales son sobre personas específicas. Es decir, Estados Unidos lo que ha hecho es elevar a un grado máximo, ya no se puede más, la cifra de algunos y ha incrementado el número de personas más buscadas. Es decir, casi entran en la categoría de enemigo público, podríamos decirlo de manera simbólica. Pero también hay que decir que en el pasado las sanciones unilaterales lo que hicieron fue reforzar un régimen que tiene raíces no democráticas y perseveró más bien en su existencia y buscó otras alianzas con socios iliberales, o sea, que de alguna manera no están interesados en el derrotero democrático. Así que cuidado con las sanciones, tienen más de una posibilidad y desde luego decir que en cambio lo que he visto ahora son sanciones unilaterales en lo personal. Otras fueron las sanciones contra estados, no contra empresas del estado, que eso por ejemplo Trump lo hizo en su anterior mandato respecto de Venezuela. Exactamente, sí, por eso me llamaba la atención, porque se ponen nombres y apellidos, por ejemplo, buscando a personas por cargos como narcotráfico y corrupción, en el caso de Nicolás Maduro, por ejemplo. Sí, es que las sanciones unilaterales, que digo unilaterales porque la adopta cada estado, no se colocan de acuerdo a través de mecanismos colectivos. O no se pueden colocar de acuerdo en mecanismos colectivos, que a mí me parece que sería incluso más legítimo. Pero estas sanciones unilaterales se dividen en personales y en generales, y las personales son las que en este caso se han echado a correr, que vamos a ver qué significa. De todas maneras, a mí me parece que estas sanciones unilaterales en algún momento, lejos de hacer zozobrar al régimen, pues lo reforzaron en su voluntad de perseverar. Gilberto, en tu experiencia por lo menos, si proyectamos un poco lo que podría eventualmente pasar en Venezuela, donde además la presión también se va acumulando. Vamos a tener que esperar hasta el 2031, con la esperanza, tal como han tenido muchos venezolanos que ven esta entrevista, con la esperanza de que el 2031, esta vez sí nos pongamos de acuerdo y esta vez sí se respete el resultado democrático. Este es un gobierno, el de Maduro, que es ilegítimo, digámoslo claramente, por lo tanto... ¿Habla de gobierno o de dictadura? Bueno, es dictadura, pero las dictaduras también gobiernan. Sí. Por eso es que no tengo problema en decirlo uno. Es una dictadura y si quieres que sea más específico te diría que es de género de autoritarismo hegemónico. Ya ni siquiera es autoritarismo competitivo, sino que un autoritarismo hegemónico completo. Las elecciones ya ni siquiera son fachadas. Se usan y se desusan a destajo. Es decir, si en un momento estima que las condiciones son mejores y decide hacer elecciones el 2027 o 2028, pues lo hará. No va a seguir estrictamente un cronograma porque no le interesa, solamente son mecanismos para ganar tiempo o para flexibilizar la política de sanciones, flexibilizar las sanciones, relajar las sanciones y el tema de decidir colectivamente los destinos de un país, pues es lo menos importante. Estaba viendo algunas de las palabras de Nicolás Maduro, además estas locuciones largas que da siempre, ¿no? Una hora. Una hora habló. Ayer, sí. Habló, dijo que iba a haber paz, mucha paz, se comparó con el rey David. En el fondo llama mucho la atención la grandilocuencia además de estos discursos y es como si no observara la realidad, digamos, de lo que pasa en el país, de lo que está pasando afuera, de lo que está pasando con sus propios compatriotas, que se han ido, millones de venezolanos que se han ido y que han dejado sus tierras, en el fondo, a sus familias por escapar, digamos, de ese régimen. Sí, esto es la teología política. Ayer yo, mirando la ceremonia, recitó todo un mantra con todas las figuras señeras en la historia venezolana. Pero claramente estamos hablando de un régimen que está desconectado de lo que pasa en las calles o con los compatriotas, que son un 20%, no estamos hablando de un 5 o un 10, entre un 20 y 25% de venezolanos están fuera, más de 7 millones. Pues eso no importa, el lema, el eslogan, el proyecto original, no importa que el proyecto haya dejado de ser popular o justo, el proyecto original es tan importante que está por sobre todo. Y eso es lo que los ha llevado a no mostrar las actas. Sí, el tema es que acá está viciado desde el momento en que se decide básicamente enseñar resultados generales sin ningún tipo de actas. Las actas que existen están a disposición de todos para verlas en la web y sus originales fueron entregados a Panamá para que los resguardara. Esas actas hablan de un resultado completamente distinto y que no debió haber permitido, si se hubiese hecho caso, lo que es la juramentación de Maduro. Algunos decían, cuando estábamos a puertas de la elección y luego de los comicios también, que Nicolás Maduro estaba listo con todos los cabecillas del régimen para irse.
Se habló mucho, me imagino que también escuchaste, leíste estos rumores, en el fondo que tenían todo listo, el destino, en fin, pero que al final no resultó. Después, con las semanas, meses que han pasado, ¿hay algún tipo de dato? ¿Esto era real? ¿Se supo algo más respecto de esto? Porque en el fondo el temor parece que tendrían eventualmente es que son considerados como crímenes de guerra o criminales finalmente fuera una vez que ellos salieran de Venezuela, ¿no? Sí. Bueno, desde luego hay muchos sectores que se sienten o que piensan que pueden arriesgar una pena de cárcel, que les hagan colocarse el pijama a rayas. De hecho, son buscados internacionalmente. Entonces, por lo tanto, eso por cierto que es un temor, no solamente perder todas las granjerías, beneficios, el dinero. Yo escuché esa versión y muchas otras. Yo, sobre la base de lo que ha pasado, que finalmente podemos hablar, diría que estamos más lejos de aquello. Cuando se detiene, se arresta a Enrique Márquez, que era un liderazgo opositor que no estaba con esta plataforma unitaria, sino que era de esos liderazgos que seguían hablando y dialogando permanentemente con el régimen, no que se colocaban tan en las antípodas, es decir, un liderazgo, en otras palabras, moderado, una posición moderada. Si él es detenido, pues en realidad no quieren saber nada con ningún tipo de diálogo. Hoy por hoy, enero del 2025, yo lo veo más lejos. No sé lo que va a pasar. Evidentemente, si en un momento ven que hay señales de debilidad tanto en la unidad de las Fuerzas Armadas como si se observa que hay una ciudadanía que se vuelca a las calles, pero completamente, es una cuestión muy difícil porque tú sabes que todas las protestas en algún momento van menguando, pero si eso ocurriera, esto puede cambiar y pueden venirse a dialogar. Pero hoy día, así como veo las cosas, esa opción yo la veo más lejos. ¿Y la opción de alguna intervención extranjera se ve real? Porque todo el mundo de alguna manera reza, muchos venezolanos que probablemente están viendo esto dicen, ¿podrá haber algún país, la ONU, algún presidente que diga, ¿sabéis qué más? Cortemos esta situación, ya basta. O sea, la única intervención externa como más plausible sería la de Estados Unidos, con la que se coqueteó. Yo creo que era parte de un blufeo en la administración pasada. ¿Y con la nueva administración ves alguna factibilidad de eso? Es que esto es una muy buena pregunta, como todas las que he hecho, respecto a un presidente Trump que está hablando de Panamá, que está hablando de Groenlandia, que está hablando de cambiarle el nombre al Golfo. Uno diría es más intervencionista y al mismo tiempo... Y se está enfocando en América. Sí, al mismo tiempo, y esto es lo paradójico que dice que va a terminar en 24 horas. Vamos a ver si son esas 24 horas el conflicto en Ucrania. Yo diría más bien que... y nuevamente acá tenemos señales contradictorias. Ustedes vieron que hace menos de una semana González Urrutia fue a Washington y se entrevistó con el presidente Biden, que le dio un espaldarazo, pero no con Trump. Yo tengo la impresión que al menos Trump va a observar esto con mucho cuidado y por una parte ya dijo que cuidado con la detención de María Corina Machado, con Gonzalo Urrutia, ha tratado de alguna manera de darles todo un respaldo, pero creo que fue menos presencial que él incluso en la oportunidad pasada, que hace 4 años. Yo tengo la impresión que la importancia del suministro energético y de Venezuela es bien importante para Estados Unidos. En este momento, sobre todo, en el momento en que hay guerras en otros lugares. Así que no sería extraño, yo no digo con esto que va a apoyar a Maduro o que se va a hacer socio Maduro, ni de lejos, pero sí llegar a un modus vivendi a la espera de que se produzca algo internamente, que es que se produzca algo con las Fuerzas Armadas o con la sociedad. Por lo tanto, déjame entender, tú dices que probablemente se mantenga entonces la relación que tienen hoy... Distante, áspera. Distante, pero se mantiene una convivencia difícil, considerando además que tienen consumo de petróleo venezolano. Significa que se podría mantener esta existencia o esta relación actual que está marcada por la aspereza, por la dificultad, con líderes que son buscados, que tienen una recompensa sobre sus personas, etcétera, y donde hay unas relaciones muy, muy complejas. Todo eso se podría mantener, pero sin, de alguna manera, hacer peligrar el suministro de energía, de petróleo, y, desde luego, eso a la espera de que exista un cambio que Estados Unidos va a apoyar de todas maneras. La intervención yo no la veo muy posible ahora, pero de todas maneras vamos a esperar cómo se establece a partir del próximo 20 de enero esta nueva administración en la Casa Blanca. Eso era la fecha del 20 de enero, entonces, cuando se instalan, ¿no? Sí, la instalación es del su propia juramentación, que la vamos a ver
de esta al otro lunes. Perfecto. A ver si, señor director, si es que tiene por ahí más adelante alguna de las palabras, ¿no? Parte o algún fragmento de esta hora que habló Nicolás Maduro, que realmente algunas partes son un poco delirantes, a veces me hago cargo de mi opinión, pero, por ejemplo, puedo leer algo, solo leo por mente, dice, yo lo que voy es para adelante con fuerza huracanada y volcánica, dice, de un pueblo que quiere patria, que quiere futuro, que quiere paz. Un pueblo que, en general, ¿qué dice? Si es que hay encuestas al interior, ese pueblo que queda al interior, ¿hay un apoyo? ¿Existen encuestas respecto de popularidad, como hay en Chile, como hay en todo el resto de los países? ¿Qué dice ese pueblo? Bueno, las encuestas están bastante dirigidas y las que le mostraron a Maduro probablemente hasta poco antes del 28 de julio de 2024, día de la elección, decían que tenía opciones de ganar y eso no ocurrió. Así que vamos a mirar con cuidado encuestas realizadas en Venezuela. Sin embargo, todo hace indicar, teniendo como base el respaldo del 28 de julio pasado, es que hay sectores chavistas y bolivarianistas en Venezuela, pero no alcanza el tercio. No alcanza el tercio, probablemente un 15-20%, al cual se le puede ir sumando una izquierda histórica y no va a llegar más allá del tercio. Todo apunta a que la mayor parte de la gente está en contra, pero un gobierno autoritario pues no está entre sus prioridades, sino que básicamente el proyecto a cualquier precio. Eso es lo complejo, ¿no? Los proyectos y los sueños son muy importantes, pero también tienen un límite. La narrativa y la cultura es bien relevante para mantener todo esto unido y cohesionado. Por eso tienen, por ejemplo, la caricatura de Super Bigote, ¿se acuerdan de la caricatura? Pero eso ya a un nivel... Es una caricatura que aquí mismo, en este mismo espacio, hablamos y creo que es señero también de una cierta cultura donde esos elementos son importantes. Pero todo esto se enmarca en la narrativa. Lo que usted acaba de mencionar y leer es la narrativa de un gobierno que se quiere ver a sí mismo como el continuador de esta larga tradición desde Bolívar en adelante, pero si eso significa enfrentarse a la tradición democrática liberal, pues lo hará. Tenemos un momento, a ver, tenemos por ahí el momento justamente cuando jura, revisamos ese momento, a ver, vamos directo. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, jura usted en el nombre de Dios Todopoderoso y jura por su honor respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Juro por Bolívar, por Sucre, por Urdaneta, por Manuela Sáenz. Juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez, y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela ante esta Constitución que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República. Impresionante ese anclaje con Hugo Chávez, el comandante, como dice él, cada vez que habla, lo cita. Es como un salvavidas para él. Es Bolívar, es Sucre, es Manuela Sáenz y Chávez, sobre todo Chávez, porque se trata de un gobierno que se identifica sobre todo con el bolivarianismo, un bolivarianismo de una versión, sí hay que decirle a la gente. Bolívar tiene múltiples versiones. Y, por supuesto, Chávez que es el genio tutelar, podríamos decir, de todo el proceso, que fue quien llegó al poder democráticamente con un proyecto que al final ha derivado, degenerado en lo que estamos viendo. Decirle a la gente también que se jura ante el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con quien se pensó que podían haber un tipo de diálogo para llegar a una transición pactada, lo que no ha ocurrido. Más bien todo el régimen está absolutamente unificado en torno a Maduro. Muy bien, quedamos muy atentos también. Lamentable para muchos venezolanos que a lo mejor veían con esperanza que esto no ocurriera y que ven cómo en el fondo se extiende en el poder al menos hasta el 2031, según lo que dice el mandato. Gilberto, muchísimas gracias por estar acá con nosotros de nuevo en Mega Noticias. Muchas gracias a ustedes y muy buen día. Abrazo, que estés bien. Gracias. Alerta.